Muy bien. ¿Qué más? ¿Estamos listos para empezar? Señor director, ¿sí? Muy bien. Bueno, con la ayuda del Señor vamos a avanzar en nuestra serie. Cintia y Andrés están actualizando un poquito los videos en el YouTube para que puedan estar allí los estudios que venimos haciendo, creo que ya más o menos desde la pandemia, así que ya hay como unos 4 años de videos y estudios con diferentes temáticas, ¿eh? Así que ese es un material interesante porque corresponde un poco a lo que venimos elaborando acá y en lo que queremos seguir trabajando como iglesia local, ¿sí? Por ahí hay grandes enseñadores y predicadores, pero es un material, vamos a decir, no sensible a este contexto, es temas generales. Entonces, por eso por ahí a veces uno insiste en que puedan mirar lo que vamos desarrollando. Y también voy a repetir esta semana, voy a subir un enlace donde ustedes pueden acceder a los PDF, ¿eh? Así que si no toman apunte, como la mayoría que no toma, pueden mirarlos ahí, lo tienen en su teléfono y pueden repasar algún tema que les resulte de interés. El domingo pasado comenzamos a ver algunas instrucciones bíblicas sobre el servicio y hemos dicho que este tema y los otros que corresponden a la serie tienen que ver con este plan de Dios de convertirnos en personas santas, ¿sí? Qué bueno que no necesitamos que ninguna autoridad religiosa nos declare o nos designe santos, sino que es Dios mismo que tiene un diseño para que nosotros podamos vivir de forma diferente y de esa manera dar a conocer al Dios que tenemos. Esa fue la motivación de Dios que está expresamente dicho en su palabra. Él, cuando dio sus leyes, le dijo: yo quiero que toda la gente diga: ¿quién picos son ustedes que tienen un Dios tan grande, que está tan cercano a ustedes y que le da estos estatutos y decretos tan preciosos, ¿sí? Entonces, ahí está eso para nosotros. También, a modo de repaso, pusimos esta metáfora, ¿no?, donde explicábamos que esas instrucciones de Dios, divididas en dos grandes categorías, los decretos y los estatutos, corresponde como un deportista que tiene que tener una técnica y un entrenamiento, es el procedimiento correcto de cómo hacer las cosas. Pero al mismo tiempo contamos con un entrenador que tiene no solo la capacidad de diseñarnos la técnica de entrenamiento, sino que él mismo nos promete que vamos a lograr eso que él nos está pidiendo que seamos. Y ahí están las normas que también son promesas del Señor. Mencionamos también que hay algunas características que nos marcan, como las huellas digitales, lo que es la identidad del creyente. ¿Recuerdan cuáles son las 3 que mencionamos? ¿Qué cosas somos? Y que nos podemos mirar al espejo y decir: bueno, yo soy, ¿qué cosa? 3 cosas dijimos. Hijo de Dios, amigo de Dios y siervo de Dios, ¿sí? ¿Recuerdan? Muy bien. Entonces, soy siervo, y explicamos por qué, porque esta es la definición de siervo según el entendimiento bíblico. Soy siervo porque obedezco sin preguntar ni cuestionar, ¿eh? Si yo preguntara o cuestionara, quiero ser, ¿qué cosa? Jefe, ¿eh? El siervo no pregunta, ¿eh? No opina, hace. ¿Y cuál es el mayor placer del siervo? Obedecer, hacer lo que le dice el Señor. El mayor placer no está en la remuneración, ¿eh? De hecho, a veces ni tenían una remuneración. El mayor placer de la figura de siervo es hacer lo que se le dice y saber que ha sido una persona con tan poco mérito y tan poca actitud que apenas pudo hacer. Ahora se apagó. Ahí está. Apenas pudo hacer lo que el Señor le dijo, y eso le es suficiente para sentirse pleno, enteramente satisfecho.
Algunas definiciones o descripciones que hicimos acerca del servicio, una de ellas refiere a que es el deseo natural y espontáneo de un hijo de Dios el querer servir, ¿sí? Y que si hubiese alguien que no experimenta, es decir, cualquiera de nosotros que por algún motivo, en forma permanente o circunstancial, no siente este deseo, es porque algo no funciona como tendría que ser. Adelante, familia, siéntense, acá hay lugar. Pasen, chicos, estamos todos en casa en familia, acomódense sin problema. Muy bien, le damos la bienvenida a la familia. Esteban, también, venite acá mira, está Cami, Ceci. Ah. Muy bien, ¿entramos todos? ¿Estamos todos? Muy bien. Bueno, entonces, ¿cómo describimos a un siervo de Dios, a un hijo de Dios que tiene esta identidad de siervo? Decimos así que un hijo de Dios desea servir naturalmente. ¿Servir a quién? ¿A quién? A Dios, ¿sí? No autocomplacerse. Y tampoco es un servicio, vamos a decir, motivado meramente por el ser buena gente, ¿no? Lo que se llama el altruismo o el humanismo, es decir, querer hacer el bien. Hay mucha gente que hace el bien y que sirve al prójimo, que dedica su vida en hacer buenas obras para el resto. Eso está muy bien, pero no es ese el servicio del que estamos hablando aquí. Estamos hablando de servir ¿a quién? Hola, ¿a servir a quién? Al Señor, a Dios. Y para servir al Señor, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas para servir? ¿Obediencia a qué? A lo que Él dice. Por lo tanto, servir a Dios implica, en primer lugar, escuchar a Dios. No puedo hacerlo conforme a mi instinto, a mi criterio o a mi naturaleza. También explicamos que el deseo de servir no puede... Estamos medio rápido, Nero. Ahí está. El deseo de servir a Dios no puede reprimirse. Nunca, por ningún motivo, ni yo mismo, ni una organización religiosa, como puede ser la vida de una iglesia local, debería reprimir ese deseo. Pero sí lo que necesita es ordenarse, encaminarse para que se haga conforme a la voluntad de Dios y a los estándares de Dios. Y para eso también está la ayuda mutua, el consejo mutuo, donde entre todos deberíamos facilitar el proceso de servicio que cada uno tiene que hacer, tanto dentro de estas cuatro paredes o de los programas que tenemos como iglesia, como cualquier otro ámbito de la vida, y ya vamos a hablar de eso. Mencionamos esto, ¿no? Que es importante, hay momentos donde en la iglesia local se siente la ausencia, ¿sí? La ausencia de un hermano, de una hermana que debería estar y no está por algún motivo, ¿sí? Entonces, bueno, si estás ahí en la fila, puesto en tu lugar, no te desanimes por ahí si hay momentos de soledad. Suele pasar y con bastante frecuencia. Pero también es importante que en este tiempo, donde arranca el año, los programas y demás, estemos considerando si esa figura faltante no es la nuestra, ¿sí? Por algún otro motivo. Y que podamos pedirle al Señor que nos muestre cuál es el lugar, el rol que debemos ocupar en las filas, para que no haya esa brecha. Y si hay una brecha, si hay un hueco, una fisura, preguntarle al Señor si tal vez no seré yo quien deba ir y colocarme allí. Ese tiene que ser el sentir y la meditación de un siervo de Dios, de un hijo de Dios. Mencionamos este versículo que es clave para entender la dinámica, cómo funciona el servicio a Dios en el ámbito entre los creyentes y que a la vez
no solo tiene que haber una unidad y una ayuda mutua, sino que tiene que haber una actividad propia de cada uno. Cada uno tiene una responsabilidad propia y una actividad propia. Y al mismo tiempo tiene que estar esa unión y esa ayuda mutua. Por eso decíamos que servir a Dios es un ejercicio y responsabilidad personal, pero también necesito cooperar con mis pares y también asistir solidariamente a otros que tal vez estén en crecimiento, estén en debilidad, estén en desánimo, tengan menos recursos, tengan menos recorrido, menos trayecto en la carrera del cristiano, etcétera, etcétera, etcétera. Señora. Pásalo uno atrás. Ahí está. Creciendo y edificándonos en amor, ¿cierto? Sí. Que me parece muy importante porque a veces el servicio requiere de esto, de unirnos, ¿no es cierto? De estar unidos, cada uno con una responsabilidad, pero sabiendo que esa unión nos tiene que edificar en el amor de Dios. Así es. Gracias, Marta. Indudablemente esto exige una revisión constante de cada una de nuestras vidas, de nuestras motivaciones más profundas y de nuestro rendimiento. ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo me estoy vinculando con el otro? ¿Y qué motivación profunda tengo para hacerlo? Porque todo eso sale, ¿no? Acá, como lo mencionó Marta también, la actitud amorosa con el amor con que Dios nos ama. Muy bien. Avanzando un poquito más, dijimos también, con el ejemplo bíblico ahí de 2 Corintios, que servir a Dios es un privilegio, que deberíamos rogar para poder participar, ¿sí? Eso implica orar para que Dios nos guíe, significa ser proactivo, es decir, la disposición a hacerlo, ofrecerme, ¿sí? Buscar ver la necesidad y estar sensible a esas necesidades también. Finalmente entramos por ahí en temas un poco más teóricos y explicamos cómo a través del Antiguo Testamento muchas de las figuras que vemos allá, el tabernáculo, después el templo, los rituales, la vestimenta, todo lo que se enseña en el Antiguo Testamento respecto a la gente que más servía en esa época, que eran los sacerdotes y los levitas, cómo todo eso nos sirve a nosotros como un aprendizaje simbólico de cosas que nosotros también deberíamos poder poner en práctica, ya no en un templo hecho de manos, pero sabiendo que Dios tiene ahora un santuario para este tiempo y que ese santuario es, en primer lugar, cada creyente, porque Dios ha decidido morar ahí. ¿Sí? Cada uno es un pequeño templo, un pequeño lugar sagrado donde Dios ha decidido morar y entonces ahí ya hay bastante trabajo, ¿no? Para que eso esté en condiciones. Y al mismo tiempo, Dios ha elegido como santuario el conjunto de los creyentes, que con otras metáforas se lo llama el cuerpo de Cristo. Entonces, nuevamente encontramos que hay una actividad personal, interna, íntima, y también hay una cuestión que hace a todos los creyentes. Entonces Dios decide presentarse como y hacer su lugar santo cuando los creyentes se reúnen. No el edificio, sino acá, estos vínculos que tenemos, ¿sí? Y explicamos que no es que Dios nomás está acá o Dios nomás está acá, sino que eso se transforma en una unidad que Dios pretende que sea como indivisible e insoluble, ¿sí? Por eso, toda vez que un creyente en la esfera íntima, con pecados personales, con negligencias personales, con la rebelión aún de nuestros pensamientos, o en el ámbito de las interacciones así, toda vez que hacemos algo que va contra la autoridad de Dios, que
que es algo que es incompatible con la santidad, la sacralidad de Dios, ¿qué estamos haciendo? Estamos profanando el lugar santo de Dios. Es tremendo, es tremendo. La profanación es una palabra que nos resulta chocante a todos, ¿sí? Y es eso, recuerdan que es la idea como de perforar algo que está unido. Entonces le haces ahí una rajadura, un hueco, una solución de continuidad a algo que Dios quiere que sea totalmente unido e indivisible. Entonces aprendimos el domingo pasado que se perfora o se profana esa unidad vital y santa con Dios cuando alguien que está integrado a ese lugar consagrado se insubordina, se rebela, se corre de debajo de la autoridad y del orden de Dios. Ya te das cuenta que cuando entonces Pablo va a decir hágase todo decentemente y con orden, orden no es solamente empezamos a las 8, 8 y 1 anuncio, 8 y 5 oración, 8 y 7 feliz cumpleaños, 8 y 11. Y si en vez de ser a las 8 y 7 le decimos a las 8 y cuarto, ya es un desorden. Es un poco más que eso. ¿Sí? ¿Qué será el orden? Todo el conjunto de directivas que Dios da para que la persona o las personas que forman parte del santuario honren su autoridad. ¿Sí? Y después veremos si respetar el horario tiene que ver con eso o no. Probablemente sí. Pero no es eso el orden. ¿Sí? No es eso el orden, aunque es bueno tenerlo, no estoy menospreciando eso. Solo lo digo como para abrir la cabeza, ¿viste? De qué realmente es el orden que nosotros tenemos que tener. Entonces, insistimos con el concepto, como siervo, estoy consagrado, unido e integrado indivisiblemente a Dios y subordinado a la autoridad de Él, ¿sí? Y romper eso es como profanar, ¿sí? Es hacer algo grave. ¿Quién sabe cuál fue la primera instrucción que Dios dio para el ser humano en relación al servicio? ¿Cuándo fue? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue la primera vez que Dios designó un acto de servicio para su creación? Tendría que haber sido Adán, ¿no? Probablemente. ¿Y saben qué le indicó que hiciera? Fíjense, lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Trabajar y vigilar. Trabajar y vigilar. Gran reflexión sobre todo para los varones, ¿no? Cuando por trabajar no vigilamos, ¿no? Tremendo, tremendo. Muy bien, trabajar y vigilar. Esa fue la indicación básica inicial, muy interesante, mucho para hablar, pero no lo haremos. Pero quería recordar lo que pasó, ¿no? ¿Qué pasó? El hombre desobedeció, pecó, o sea, no cumplió la instrucción, que era demasiado fácil, ¿no? No la cumplió, por lo tanto perdió categoría, perdió la categoría que tenía, ¿sí? Es cuando dice que Dios maldijo, no es que le hizo un conjuro para que le vaya todo mal. Eso es de las películas, de los hechiceros. Que Dios maldijo significa que lo degradó, como en el ejército, ¿viste? Cuando se hace un juicio militar a un general y se descubre que es culpable y se lo degrada, pasa soldado raso. Esa degradación es lo que nuestra Biblia tristemente cuesta entender y dice maldición. Perdimos la categoría, perdieron privilegios, perdieron el estatus. Privilegios, capacidades, habilidades. Y ese es el peor escenario que el ser humano vive. Porque ahora vivimos como degradados, desprivilegiados. Sin embargo, gracias a la obra de Cristo, quien no solo paga nuestra culpabilidad, sino que nos regala una nueva vida,
nosotros tenemos la posibilidad de volver a cumplir esa instrucción inicial de trabajar y vigilar, tal como la tuvo Adán, y puede ser que mejor todavía o no. Puede ser que estemos en una condición más mejor que la de Adán en el Edén. ¿Qué opinan? Categóricamente sí. Porque Adán nunca tuvo el privilegio de que él mismo fuera un santuario, un lugar santo donde Dios morara. ¿Sí? Entonces, esa impartición de la naturaleza divina, de la presencia divina, es algo que Adán no tuvo. ¿Sí? Y nosotros tenemos ese privilegio de tener. Y bueno, ahí se abre un portal, ¿no?, de cuántas cosas podemos encontrar, y vemos cómo Jesús, por ejemplo, habla del trabajo, ¿no? Y dice: trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, ¿no? Por ahí nosotros tenemos un plan, ¿no? Y decir, bueno, me gustaría esto, lo otro, una casa arregladita, así más o menos estoy bien. Y ese es el plan nuestro, ¿no? Claro. Me gustaría dejar la bebida, me gustaría cambiar esto, ahí también. Y el plan de Dios no es que vos tengas una casita así arregladita, quiero que vos tengas un palacio. Sí, hay un plan que es superador a cualquier cosa que nosotros humanamente podamos anhelar. Y es lo que plantea acá Jesús. Es lo que a vida eterna permanece. Entonces Jesús nos invita, o nos manda, mejor dicho, a servirle a Él. Pero que el objetivo, que la zanahoria delante de la nariz no sea meramente lo material o lo que podamos aspirar humanamente, sino que tengamos un proyecto de vida eterno y celestial. Un proyecto de vida eterno y celestial. Entonces, podemos decir que como siervo, trabajo aquí en la tierra, tenés que trabajar, ¿no? Hay que pagar la luz, ¿no? Pero trabajo acá, pero para los intereses o para el proyecto del cielo, ¿sí? Entonces, el principio es cambiar mis prioridades, ¿sí?, y tener las prioridades celestiales, porque tomar las prioridades terrenales es otra vez volver a hacer lo que hizo Eva y Adán, ¿sí? Resignar lo que Dios nos da por obtener algún tipo de capricho o placer temporal. Y esto tiene que ver con un tema que desarrollamos durante casi 6 meses aquí en la congregación, cuando vimos el proyecto Explore. De todas esas como 30 estudios que hicimos, quisiera traer el concepto de ser un cristiano global. Escuchá, un cristiano global. Un cristiano global es un creyente que entiende cómo es el corazón de Dios. ¿Cuál es el corazón que Dios tiene para este mundo? ¿Qué quiere Dios para este mundo? Y entiende eso y vive su vida estratégicamente de tal forma que esté donde esté y haga lo que haga, está trabajando para ver a Dios glorificado en todas las naciones. ¿Sí? Entonces, queridos, servir a Dios es mucho más que estar en un ministerio de la iglesia, que espero que este año estés ahí activo en algo. Es tener una mirada del mundo que nos rodea, de tu vida, de tu familia, de tu futuro, del futuro de tus hijos, de tu nieto, y pensar qué es el plan de Dios para este mundo. ¿Cómo voy a ser yo un eslabón, una ruedita del engranaje de la maquinaria de Dios, para que Dios sea conocido por todas las personas de este mundo y puedan venir al conocimiento de la verdad? Y para llevar esto a algo concreto, habíamos hablado de cómo uno podría
esquematizar las áreas de tu vida, ¿viste? Trabajo, estudio, pareja, recreación, finanza, la iglesia, la familia, los amigos. Ponele todas las divisiones que quieras. Un cristiano global, un cristiano que no trabaja por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece, entiende que en todo esto Dios tiene un propósito eterno y que ese es el eje. Y yo quiero, Dios, que en mi vida no estés vos presente en el lila, ¿viste? En la iglesia. Y eso es lo que le dedico al Señor, la vida de iglesia. Yo quiero que todo el tiempo, en toda ocasión, en toda circunstancia, en el manejo de mi finanza, en el tiempo que descanso, en lo que hago con mi familia, cuando estoy con la perrada y con los amigos, mientras estudio, mientras trabajo, en toda ocasión yo esté pensando que Dios tiene un propósito eterno con la gente que me rodea, conmigo, con mi futuro, y yo quiero que la rueda gire, teniendo eso como eje. ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Qué espera Dios de mi futuro, de mis hijos, de mis finanzas? ¿Cómo voy a glorificar a Dios? ¿Cómo me quiere usar Dios en toda ocasión y en todo momento? Miren, si nosotros pudiéramos, ninguno acá ya es niño, ¿no? Ya perdimos esa ocasión. Pero si pudiéramos al menos ser como niños y al mismo tiempo educar a nuestros niños, a nuestros nietos, para que ellos configuren su vida en base a ese propósito eterno. Y que todo lo que hagan, o lo que piensen, o lo que sueñen hacer de acá a 15, 20 años, sea, si digo, Dios, yo de acá a 15, 20 años, no quiero ser doctor, quiero que me uses como un instrumento para que tu nombre sea llevado hasta lo último de la tierra, para que gente se convierta, para que... ¿Te das cuenta? Y estás ahí, y estás armando tu vida con ese eje. A algunos ya nos queda muy poco tranco para adelante, ¿viste? Pero todavía podemos diseñar eso. Estamos más limitados, pero podemos. Pero tenemos generaciones que nos preceden y la agarran así, ¿no? ¿La agarran así, chicos? Los niños. Entonces que ellos puedan masticar esto del principio. Mi abuelo me decía cuando yo era chico, estudiá porque vos tenés que ser alguien en la vida. ¿Sí? Era lo más que me podía decir. ¿Sí? Entonces, bueno, para él en su cosmovisión, en su forma de ver el mundo, el eje, ¿cuál era? Tenés que ser doctor, ¿entendés? Ahí está el eje, todo gira ahí. Es demasiado poco eso para lo que Dios pretende de cada uno de sus hijos. El propósito eterno es muchísimo, muchísimo mayor, y un estudio, una profesión puede ser una ruedita, una franja y no un pedacito de un segmento, pero no el eje. Muy bien, avanzamos un poquito más para ver algunas otras instrucciones para los siervos del santuario, ¿sí? Es muy interesante porque una lectura de eso podemos ver cómo Dios fue instruyendo a aquellos sacerdotes del santuario, del tabernáculo, en cómo se tenían que preparar, adiestrar. Había códigos de santidad, lo que hoy se llamaría en cualquier empresa las buenas prácticas de calidad, es decir, hacer las cosas de determinada manera para que salgan bien, ¿sí? Un protocolo, ¿sí? Y la ética de Dios para servir. ¿Cuál es la ética que tengo que tener? Bueno, vamos a mencionar algunas muy someramente, no vamos a leer los pasajes porque son extensos, pero observen. Por ejemplo, había inhabilitaciones, es decir, vos no podías servir en el templo o en el tabernáculo, vamos a decir en el santuario, para pensar que podemos estar hablando de aquí, de nosotros, no podías servir de cualquier manera. Había una serie de cosas que te inhabilitaban, es decir, te cortaban las patas para poder seguir. Entonces,
Muy interesante, ¿no? Porque para evitar quedar inhabilitado, es decir, para seguir habilitado, a veces era exigente, ¿viste? Incluso implicaba sacrificios personales, familiares, sociales. Entonces, servir a Dios y no quedar inhabilitado a veces implica exigencias, cumplir con exigencias, ¿sí? Pero es la posibilidad de llegar al objetivo, que es tener el placer interior de decir, pude hacer lo que el Señor me pidió. Y entonces ya no duele, no cuesta, y uno no calcula el precio. Cuenta la historia en una procesión, ¿no? Iba a una procesión larga, y iba una niñita así de 6, 7 años con el hermanito, 2 años, a UPA, ¿viste? Varias cuadras. Hasta que un grande le dice a la nena, ¿no te pesa? Le dice, ¿cómo me va a pesar si es mi hermanito? ¿No? Entonces, cuando uno tiene la perspectiva correcta, hay cosas que no pesan, aunque objetivamente pueda ser un sacrificio. También estaba la posibilidad en todas esas instrucciones que figuran ahí, en esos protocolos de calidad, de que sucedan acciones y que uno no esté a la altura, no llegue, no dé con el gol estándar y quede inhabilitado. Lo primero que hay que hacer es darse cuenta de eso. Darse cuenta, registrarlo. Eso implica el autoexamen, la autoevaluación. Lo otro que había que hacer era exponerlo, lo que llamamos en nuestros tiempos rendir cuentas, decir, confesar, reconocer, ¿sí? Reconocer a veces es necesario y tener todo un principio de honestidad con uno mismo, con los hermanos, con Dios mismo, para estas circunstancias. Y después, como ya lo hemos hablado, que me doy cuenta, que reconozco, que lo confieso, resolver, arreglar y continuar, ¿sí? Arreglar y continuar. Muy bien. Fijémonos cómo el apóstol Pablo tenía en claro esto también, y él, siguiente, años después va diciendo, ténganos los hombres por servidores de Cristo. Pero dice, ahora bien, se requiere de los administradores, de los siervos, que cada uno sea hallado fiel. El control de calidad está siempre presente. A Timoteo, a su discípulo, Pablo le pasa la posta y le pasa el mismo principio. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Si está aprobado, ¿qué significa? Que hubo un ¿qué? Un control, un examen, una evaluación y diste el puntaje, diste la calificación. Y lo otro es una explicación de lo anterior. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Por qué? Porque no tiene trapitos sucios escondidos. Y si lo tuvo, lo identificó, lo reconoció, lo confesó y lo resolvió. Muy bien. Muy interesante porque estaba la posibilidad de que algunos de estos siervos, servidores, sacerdotes, levitas, tuviesen algún tipo de defecto físico. ¿Sí? Algún tipo de defecto físico. ¿Qué pasaba con la gente que tenía algún tipo de defecto físico? Había algunos roles que ya les estaba prohibido ejercer. Claro, hoy en nuestra mentalidad, ¿viste? Denuncia, el INADI, todo eso, ¿no? Discriminación. Comprendamos lo que ya dijimos, que esto era una pedagogía, había una enseñanza acá, ¿no? La enseñanza era que en algunos roles el servidor tenía que ser perfecto, perfecto. No había lugar para más o menos a media. No en todos, pero en algunos roles no hay margen de error, no hay margen de decir, bueno, más o menos, ¿sí? Muy interesante. Como dice ahí, en otras tareas sí, pero había limitaciones. Todo lo que se podía resolver, se resolvía. Algo que me llamó la atención es que la revisión para ver si
por ejemplo, el sumo sacerdote podía ejercer el rol, implicaba incluso un examen de sus genitales. Si había algún defecto ahí, ya no podía ser, ¿no? Entonces, tomá la metáfora y el principio, ¿no? ¿Qué ves vos en mí? ¿Qué te expongo yo para, digamos, ser aprobado para el rol que tengo? ¿Te muestro las esferas más íntimas mías? Obviamente ahora no hablamos de lo físico, ¿no? Pero hablamos de áreas oscuras o privadas de mi vida. ¿O soy una persona transparente? ¿Mm? Entonces el principio aquí es que ese ser aprobado que decía Pablo implica que el examen tiene que ser a fondo y no podemos tener áreas reservadas o privadas de las cuales no demos cuenta a nadie. Por ahí no a todos, pero alguna persona tiene que hacer la revisión, como se le harían al sumo sacerdote. Alguien autorizado haría la revisión incluso de sus partes íntimas. Y eso también debería aplicar a nosotros en la esfera del comportamiento, de los pensamientos, de las conductas privadas, etc. También había un capítulo de sanciones. Había un capítulo de sanciones. En algún momento hablamos de esto, ¿no? En esa comunidad, en ese momento, había motivos, por supuesto, previo juicio, ¿no? No es que vos te cruzabas con alguien y le tirabas un previo juicio, pero estaba la posibilidad del azote, de la expulsión de la comunidad, inclusive pena capital, pena de muerte. Y como habíamos explicado, estas medidas eran ¿qué? Disuasorias. ¿Qué significa eso? Que la gente diga, ejemplo, esto va en serio. No jorobemos, porque si se pudre en serio. Y entonces a veces eso es una medida para decir mejor no, porque si se arma, la cosa viene pesada, ¿no? Voy a ligar y fuerte. Es una medida disuasoria. No tenemos registro de la Biblia si se aplicó alguna vez o no, pero supongamos que se aplicara. ¿Quién aprendía de ver a alguien que estuvo ahí públicamente en el sacerdocio y de repente vos lo ves que le están metiendo unos varazos? ¿Quién aprendía de esa medida? Todos los que veían, y bueno, al que recibió por el lomo también, ¿no es cierto? Todos aprenden cuando lamentablemente a veces sucede una medida extrema, como puede ser una corrección de esta índole. Y si el que lo apaleaban no aprendía, ¿qué pasaba? Iba a venir lo otro y lo otro. ¿Y qué significa eso? La manzana podrida, ¿qué vas a hacer? ¿Entendés? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, querido? Querida, ¿no? Entonces, a veces medidas muy radicales son necesarias para que la persona aprenda, y al necio que igualmente no aprende, es para que deje de contaminar al resto, ¿sí? Bueno, eso es todo un capítulo, pero bueno, lo quería mencionar así al pasar. Fíjate cómo Pablo, 1500 años después, sigue teniendo la misma mentalidad, se maneja de la misma manera. Ya el templo no estaba, ya esto no se aplicaba, pero él personal e íntimamente usaba los mismos criterios y usa palabras incluso similares, ¿entendés? Como dice ahí en negrita, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo, líder, referente de otros, yo mismo venga a ser eliminado. Él sabía que podía llegar a pasar y entonces aplicaba unas medidas disciplinarias. Y dice golpeo mi cuerpo, no es que se daba así con un latiguillo, mea culpa, no. Es la rigurosidad diaria de mortificar la carne y de estar alineado todo el tiempo
bajo la autoridad de Dios. ¿Sí? Por ejemplo, hubo otro caso, un profano, fíjate, un profano, Esaú. ¿Recuerdan? Un hombre, ¿qué fue lo que profanó tanto a Esaú? Vendió su derecho a la primogenitura, ¿sí? Por un plato de comida. Entonces, eso Dios lo consideró una profanación. ¿Por qué? Porque Esaú rompió, cortó, perforó una unidad que Dios quería establecer con él. ¿Se dan cuenta por qué fue un profano? ¿Y qué pasó después? Dice, ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, después se dio cuenta, ¿no? El mocazo que se había echado. Fue desechado. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. ¿Sí? Entonces, la oportunidad para arrepentirse no siempre va a estar. No siempre va a estar. A veces solo quedan las lágrimas, pero no está la posibilidad de la restauración. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento no es solamente una cosa que yo pienso o cambio de pensar. Tiene que haber una actitud y se tiene que ver, y eso lleva tiempo. Y a veces ya esas oportunidades no están. ¿Sí? Estamos hablando de servicio, creyentes, santuario, ¿sí? Entonces, en alguna época habíamos hablado de la diferencia entre el remordimiento, que es lo que uno siente cuando llora sobre la leche derramada, cuando las cosas no le salen, cuando es pescado, ¿no? Y lo que es el arrepentimiento bíblico, cuya palabra hace referencia a emprender un camino de regreso, un retorno. ¿Te das cuenta? Que no es solamente decir, no, me equivoqué, me arrepiento. No, son unas conductas que te llevan de regreso a Dios. Por eso el arrepentimiento puede tener un hito, es decir, un momento donde yo voy a los pies de la cruz, pido perdón, Cristo me perdona, pero después tiene que ser un hábito, un proceso donde aparecen los frutos que corresponden a ese arrepentimiento. ¿Sí? ¿Qué podemos llevar en nuestro camino de regreso a Dios, de arrepentimiento? ¿Qué llevarías en ese caminar? Habíamos hablado de esto el año pasado y elegí a modo de repaso esto. Tenés que llevar la vergüenza. ¿Por qué la vergüenza? Bueno, esto es un juego de palabras que se usa en hebreo, shubá-buyá, no interesa. Pero no la vergüenza por la condena social, por el qué dirán. La vergüenza en el sentido de que tomo conciencia de que he perdido o puedo perder la dignidad de ser un hijo de Dios por causa de mi pecado. ¿Te das cuenta? Es lo que Pablo sentía todo el tiempo. Me puede pasar que yo sea descalificado de la carrera. Y esa vergüenza, en el sentido de conciencia de perder la dignidad que Dios le había dado, lo llevaba a estar siempre de regreso a Dios y subordinado a Dios. Por último, en todas estas instrucciones para los siervos había roles. No hacía cada uno lo que quería, cuando quería y donde quería, sino que había un orden de puestos, de lugares que no se podían intercambiar alegremente. Incluso cada cosa tenía un lugar en el santuario. Cada cosa tenía un lugar y no podía estar fuera de lugar. Era un juego simbólico para que la gente sepa, viejo, esto Dios te dijo que es así, hacelo así. No, porque allá queda más linda la lámpara. No, macho, ponela ahí. Vos sos siervo, ponela ahí todas las veces ponela ahí. Y no pregunte, hacelo así. Si Dios te lo dijo, hacelo así. También había turnos y finalmente había un gran capítulo que es el sustento del siervo, del obrero. ¿Sí? Porque en esa época, como ahora, había gente que dedicaba todo su tiempo a servir y no producía ni siquiera para su alimento diario. Entonces, tenía que haber también una organización social para que otros
sostuviesen a aquellos que iban a invertir todo el tiempo en hacer eso, ¿sí? Y de estos conceptos también nosotros aprendemos que debemos ordenar nuestras finanzas, nuestros proyectos personales, para poder sostener a los que van. Inclusive, insisto con esto, pensando en nuestros hijos. ¿Te gustaría que tu hijo de 5, 6, 7, 10 años vaya a un instituto bíblico, haga un viaje misionero, dedique un año de su vida a servir en algún lado? ¿Te gustaría? ¿O necesitas $5.000? ¿Los tenés ahora? No. ¿Y dentro de 20 años los podés llegar a tener? Sí, pero tenés que empezar a ahorrar hoy para dentro de 20 años. Entonces se dan cuenta cómo eso que dijimos de el cristiano global que tiene en su eje el propósito general de Dios, incluso ordena sus finanzas para estas cosas. Ahorramos 1 o 2 años para el viaje de estudio. ¿Está mal eso? No, está bien. ¿Ahorrás 1 o 2 años para que tu hijo se vaya a un viaje misionero a servir, o para que él tenga la plata y vaya y ayude a un misionero o algo? Medio raro eso suena, ¿no? Entonces te das cuenta cómo hay que estar pensando en estas cosas y poder ser parte de la obra de Dios, yendo o sosteniendo a los que van, que es algo que tantas veces hemos hablado. Las últimas palabras que decimos son las de Jesús. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Parece que la vida cristiana no es tan complicada. Es seguirle, servirle y estar con Él. Si podemos hacer esto, queridos, estaremos haciendo lo correcto, con la compañía correcta y en el lugar correcto. Terminamos con una oración para que cada uno de los que está aquí, o tal vez los que nos están viendo en las plataformas, puedan orar. Tal vez necesitas ir a la cruz para pedirle a Cristo que te perdone, que te salve, que te limpie de tu maldad, de tu rebelión, de tu necedad, de tu autosuficiencia. Él se ofrece como el Salvador. Tal vez la oración en esta noche sea para confirmar, ratificar, o tal vez para decirle por primera vez: Señor, quiero servirte, quiero seguirte, quiero estar contigo y estar donde tú estás. Este es tu momento para orar. Gracias, Señor, por este tiempo con tu palabra. Queremos despedirnos cantando, reconociendo que tú eres fiel, que tú no cambias, Señor, y ante los embates de la vida, nuestra propia debilidad, circunstancias, pruebas, continuamos confiados en que no hay nadie como tú, que podemos seguirte, servirte, con la promesa tuya de que allí estaremos contigo. Señor, gracias por tu fidelidad, por tu amor, por tu paciencia, que podamos en esta semana reflexionar sobre nuestra identidad de siervos, ordenar nuestros pasos, ponernos bajo tu autoridad, aspirar a entender tu voluntad específica para cada uno de nosotros y llevarlo a cabo. Pedimos la fuerza, la sabiduría para hacerlo. En el nombre de Jesús oramos. Amén.